Buen día, hermanas. Seguimos con la serie del apóstol Pedro y vamos con el tema 3. A este tema yo le puse de título Hombre de poca fe. Bueno, hermanas, pues en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, enseñándole a sus discípulos y siendo testigos de algunas promesas que se cumplieron y de cómo debían de vivir y de poner esa fe solo en el Salvador, que es nuestro Señor Jesús. Pero aquí Pedro, pues no sé cuánto tiempo en esta lectura que vamos a leer el día de hoy, no sé cuánto tiempo llevaba siguiendo a nuestro Señor Jesús o aprendiendo de nuestro Señor Jesús. Pero aquí Pedro, pues Pedro era envalentonado. Y envalentonado quiere decir echárselas de valiente, arrogante. Lo opuesto es humildad y sencillez. Y vamos a leer en Marcos 6, del 45 al 52. Y dice la palabra de Dios: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, hermanas, en esta enseñanza el Señor Jesús los envió que se adelantaran a la ciudad de Betsaida, en lo que él despedía a la multitud, porque el contexto de esta historia venía desde que nuestro Señor Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a los 5,000. Y dice que terminando los mandó a que ellos se adelantaran y que él iba a despedir a la multitud. Y nos dice también que el mar y el viento les era contrario. Cerca de como de las 3 a las 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia. Y a pesar de que eran, como ya vimos, las características de los pescadores, a pesar de que conocían el mar, dice que remaban con gran fatiga. Y nuestro Señor Jesús, andando sobre el mar, quería adelantárseles, pero ellos empezaron a gritar pensando que era un fantasma. Y aquí dice que en el versículo 52 que aún no entendían lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y vamos a hablar un poquito de ese corazón duro que tenía aún Pedro. Dice que las características de un corazón endurecido es ser terco, es andar en desobediencia, resiste la corrección de los demás, rechaza la autoridad de Dios, o es insensible y se resiste a lo que el Señor dice. Mas sin en cambio,
pues Pedro no tenía un corazón tierno y sensible que escuchaba la voz, rindiendo obediencia. Y pues aquí en estos temas vamos a ir viendo todo lo que nuestro Señor Jesús le enseñó a Pedro y cómo fue su crecimiento de Pedro. Vamos a leer en Mateo 14:22, que ahí viene otras referencias de Pedro. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, hermanas, aquí de verdad que cuánta paciencia y cuánto amor le demuestra nuestro Señor Jesús a Pedro. Como les decía, Pedro, aquí muy envalentonado, dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y nuestro Señor le dice: ven. Y Pedro desciende de la barca y anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pero como nos decía en Marcos, aún tenían su corazón endurecido. Y muchas veces por tener el corazón, no muchas veces, cuando tenemos el corazón endurecido, entonces no ponemos la confianza en nuestro Señor Jesús, y pasa aquí como a Pedro, que se las echó de valiente y pues a la mera hora quitó la mirada y fue en sus fuerzas. Y debe de ser con humildad y sencillez y creerle a Dios. Y dice en el versículo 30 que aún por el fuerte viento tuvo miedo. Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y como les decía, eso que era pescador, pero aún era poca su fe, como le dice nuestro Señor Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, hermanas, pues así como aprendemos hoy de este Pedro envalentonado, ¿cuántas no hemos sido así, no? Envalentonadas, y a la hora de la prueba fallamos. Roguémosle a Dios que nos ponga un corazón humilde y sencillo, y como el rey David, que tenía gran temor de Dios y un buen corazón que obedecía a Dios. Esta es la enseñanza de hoy, hermanas, y como vamos a seguir viendo pues la vida de Pedro, que nuestro Señor Jesús, como les decía, de todo vio, de todo le enseñó, y que sea el poder del Espíritu Santo el que nos ayude a ser obedientes y humildes y sencillas. Que Dios les bendiga, hermanas.